Bienvenidos una vez más al estudio bíblico con propósito. Les habla su amigo Joe Garza. Antes de que me olvide, quiero recordarles que no olviden suscribirse y activen la campanita a fin de que sean notificados cuando subamos nuevos contenidos. Y ahora continuaremos con la carta de Pablo a los Efesios. Estábamos en el capítulo 5, nos quedamos en el versículo 21 la semana pasada. Vamos a partir de allí ahora hasta el final de ese capítulo. El título de esta lección es Cónyuges, o sea, esposos y esposas, juntos en la cruz. Y habrá que comenzar recordando las primeras palabras que vimos en el versículo 1 del capítulo 5 del libro de los Efesios. Cuando se nos recuerda de esta idea que Pablo está desarrollando, es que seamos imitadores de Dios. Esa es la idea, ¿verdad? Que seamos imitadores de Dios, y de allí ya partimos a donde estamos ahora, en el versículo 21, que es un versículo que termina lo que veíamos la semana pasada y decía: sométanse unos a otros en el temor del Señor. Y bueno, la palabra temor, hay varias palabras, y ya lo hemos dicho varias veces acá. Hay varias palabras que al paso del tiempo le hemos aplicado nuestra carga cultural a la palabra. Una de ellas es la palabra ira, otra es la palabra expiación, otra palabra sería someterse, otra palabra sería temor. Cuando habla del temor de Dios, a lo que se refiere es a un sentido de reverencia, de respeto a nivel supremo por la persona de Dios, de manera que entre más le conoce uno, pues más admirado está de cómo Él, pues, nos atiende, nos ama, nos busca, quiere ser nuestro amigo, y no solamente aquí ahora mientras vivimos en este planeta, sino quiere ser nuestro amigo por la eternidad. Pero para ese proceso tenemos que salir del problema en el que estamos, problema que se llama, bueno, le llamamos pecado, pero que es realmente la separación de Dios, que es la fuente de la vida, y por eso es que todos los que estamos aquí, todos los seres humanos, somos sujetos a la muerte. Pero bueno, entonces el someterse unos a otros y vamos a ver cómo es ese sometimiento y el ejemplo que nos da Dios mismo. Voy a regresar una vez más a lo que ya comenté anteriormente, es el Shema, la oración que está en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, cuando Dios le dice a Moisés y Moisés le repite al pueblo esas famosas palabras de Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. La última palabra es Echad, que es uno, y esa se refiere a la unidad que hay entre Dios, Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿verdad? Y a eso es a lo que se nos llama a nosotros, a obtener una unidad como la que tiene Dios, la deidad, porque al final de cuentas nosotros fuimos creados a imagen ¿de quién? De Dios. Entonces Dios creó hombre y mujer con el propósito de que reflejasen esa misma unidad, ese mismo amor, ese mismo propósito, como en el caso de la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, de acuerdo en lo que hacen con un propósito unificado. Y esto es parte del restaurar la imagen que se nos pues dañó al separarnos de Dios. Así que dentro de este contexto se habla de el sometimiento uno a otro. Es interesante ver allí en el versículo 22 cuando dice que las esposas han de someterse a su esposo. La palabra allí es la palabra hipostasomenoi, que sí significa ponerse en una posición de apoyo y respeto. Pero hay que entender esto bien claro. ¿Cuál es el estándar que se maneja aquí? Primero, se está hablando de comprender, apoyar a los esposos de manera como lo hacemos al apoyar a Cristo, al apoyar la causa de Cristo también. El esposo proporciona el liderazgo a la esposa de la manera que Cristo proporciona su liderazgo a la iglesia, no imponiendo, sino abrazando y amando. Esa es la manera en la que Cristo muestra su amor por la iglesia, y esa es la que, como vamos a ver ahora, los esposos son llamados a responder a ese nivel. O sea, la esposa simplemente lo que tiene que hacer es apoyar, comprender a su esposo en el aspecto de su liderazgo, siempre y cuando sea en el Señor, por supuesto. De la manera que la iglesia se somete a Cristo, a medida que Él pues lleva a cabo ese liderazgo sobre la iglesia, las esposas han de la misma manera someterse a los esposos. Ahora, cuando llega a hablar de los esposos, el estándar es mucho más alto,
porque menciona el estar dispuesto a dar su vida, como Cristo dio su vida por la iglesia, en aras de salvarla, de protegerla. Todo lo que hace el esposo está o debiera estar comparado con lo que dice Jesús. Está ligado a resaltar a la iglesia, o sea, resaltar en este caso a la esposa. Ese es el estándar. No es tanto ver la situación dentro de nuestra limitación humana, sino tenemos que verlo en la perspectiva eterna, en la perspectiva celestial. Sí, Cristo es la cabeza de la iglesia y de esa manera hay una situación de función. Cada quien tiene una función dentro de la iglesia. En el caso de la familia, cada quien tiene una función. Lo que está delimitando aquí es la comparación de cómo la familia debiera ser una muestra, un ejemplo de cómo es la vida cuando el Espíritu ha transformado a las personas. Y es que en el amor de Cristo no hay egoísmo, es un amor que fluye de manera irreprensible para todos los que lo aceptan. De esa manera es el amor del esposo a la esposa. Se dan cuenta, es un estándar, es una norma mucho más alta. A la esposa se le pide que apoye, al hombre se le pide que esté dispuesto a ir a extremos en proteger y amar a su esposa. Por cierto, en el título está la palabra cónyuge e hice la aclaración esposos y esposas. Cónyuge justamente está hablando de que están llevando un yugo juntos. O sea, la palabra yugo y la palabra unión son la misma raíz. De ahí viene la palabra yoga, que también significa unión. Es una raíz indoeuropea. Así que cuando hablamos de cónyuges, estamos hablando de dos que están unidos y diríamos de manera coloquial, están unidos para jalar parejo, para ir juntos con un propósito mucho más alto que lo que en esta tierra podemos tener. El propósito es apuntar a la eternidad. Dicho de otra manera, nuestro sometimiento, ya sea como esposas a los esposos o como esposos a Cristo, es un sometimiento de tipo voluntario, no es algo forzoso, es el resultado de confiar en Dios. Por eso dice, como en el Señor. Dice, habla de someterse en el Señor. Para dar un ejemplo más claro, nosotros nos sometemos a Jesús no porque Él se impuso sobre nosotros, sino porque nosotros, tras ver la evidencia que Él nos presentó, decidimos poner nuestra confianza en Él y sí, asumir su dirección, su instrucción. ¿Por qué? Porque le estamos confiando en Él. O sea, este sometimiento es resultado de confiar en Él, pero no es una confianza ciega, es consecuencia de toda la evidencia que nos ha proporcionado. Nos sometemos, dice Pablo, que Jesús es la cabeza. La palabra cabeza es Rosh, la cabeza de la iglesia y consecuentemente aquí también está hablando de la cabeza de la familia y que claro, el hombre es la cabeza de la mujer. Veamos lo que hace Jesús por la iglesia, que es lo que el hombre habría de hacer por su mujer también. La actividad de Cristo, ¿cuál es? ¿Cómo es que Él tiene esto de ser la cabeza? Bueno, como cabeza, Él se ha puesto a servir, a edificar, a empoderar y hasta morir por la iglesia. Ese es el estándar que se fija para los esposos cristianos. Es un estándar mucho más alto que el estándar para la esposa. La esposa se dice, bueno, colabora, coopera, en ese sentido, en el Señor. Y claro, eso sería en caso de parejas que son ambos cristianos. Y en otra parte, Pablo menciona que si la esposa está casada con un marido que no es cristiano, pues su sometimiento es en el Señor. Y de esa manera puede ella testificar y en algún momento, por medio del Espíritu Santo, llegar a ser instrumento para que su esposo sea convertido al Señor. Así que ese es el llamado, es un llamado bastante alto, se levanta el estándar a un nivel mucho más alto de lo que se esperaba. El autor de la lección se va por el lado de amar a la esposa como a uno mismo. Un servidor va más bien por el aspecto del plan de Dios, que es lo que va a reflejarse en nuestro deseo de compartir a otros las bondades de Dios y al mismo tiempo de que otros capten la diferencia. Si uno, como dice acá, ¿verdad?,
amar a su esposa es amarse a sí mismo, pues no sale uno del esquema egoísta que es en donde estamos encerrados. El llamado es poder trascender todo eso y avanzar en la dirección que Dios tiene, que es una dirección que nos lleva a la unión con Él, como dijimos hace rato, el Basar Ejad, una sola carne, que es el deseo que se refleja ahí en Deuteronomio 6:4, como dijimos al principio. Y todo esto es porque somos parte del cuerpo de Cristo. Tengamos presente que cuando decidimos aceptar a Jesús como nuestro Señor, nuestra mente, nuestro sistema operativo llega a integrarse con los principios, con la enseñanza, la dirección de Dios. Lo que comúnmente en lenguaje religioso llamamos la ley de Dios, pero que realmente la palabra es Torah, que no es tanto ley, sino instrucción, enseñanza, guía. Y esta norma de Dios, esta ley de Dios, esta norma, es la que proclama libertad a cada cautivo. Al integrar nuestra mente de manera voluntaria con Cristo, adquirimos libertad y nuestro deseo va a ser acorde con el plan de Dios de restaurarnos a una perfecta humanidad. Tanto en la Biblia hebrea, lo que comúnmente llamamos Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento, el matrimonio, la relación matrimonial, se utiliza para representar la unión tierna y sagrada que existe entre Cristo y su pueblo. Es la oportunidad de que adquiramos la mente de Cristo. Y recordemos, Él está esperando que lleguemos a ese punto de confiar en Él, permitirle que nos transforme de manera que podamos reflejar el carácter de Cristo. Entonces podamos tener los deseos de Él, sus propósitos, y entonces sí, Él vendrá por nosotros. Es importante destacar que es posible que perdamos de vista la situación en la que uno como ser humano se encuentra, que es pues bajo la influencia del pecado como seres humanos caídos, ¿verdad? Y las consecuencias que eso lleva a nuestra naturaleza humana. Entonces comenzamos ignorando a veces el aspecto del vacío que nos deja el no tener a Dios. En ambos casos, hombre y mujer, puede llevar a que uno busque llenar ese vacío con la otra persona. Entonces lo va a hacer tratando de forzar, en lugar de permitir que Dios llene el vacío en nuestro ser y entonces nos guíe y la otra persona igual, va a llenar el vacío en su corazón, no con su esposo primero, sino con Dios primero, y luego ambos, habiendo llenadose primero de Dios, van a poder vivir de una manera armoniosa, que es parte de la idea de Dios del matrimonio, que sea una delicia tanto para él como para ella. Uno puede estar convencido, llegar a decir, bueno, si yo controlo esta situación, si yo controlo a tal persona para que se comporte de la manera que yo quiero, eso me va a producir felicidad. Pero ¿eso qué es? Eso es egoísmo. Puede ser que tengamos la tentación, ya sea hombre, mujer, ya hoy día se habla al hablar de la igualdad, algunos dicen, bueno, entonces la mujer puede recuperar todo el terreno perdido, todos los abusos, etcétera, etcétera, lo que la gente maneja. Y el pensar de esa manera voltea todo esto de cabeza, porque dice, bueno, ahora la mujer tiene el derecho de minimizar al hombre y entonces volvemos al mismo aspecto, es control, que no es el plan de Dios. Dios no quiere esclavos, Dios quiere amigos. Claro, tenemos que aprender a ser discípulos, tenemos que aprender a ser siervos, porque nos pone la muestra. Sí, pero no porque seamos esclavos que hagan ciegamente lo que el amor dice. No, Dios nos muestra, nos da evidencia plena y entonces nos pide que confiemos en Él para que nos pueda sacar de este laberinto que llamamos vida y que termina en la muerte. Así que debemos de evitar la tentación de usar el sentido de autoridad para forzar a la otra persona a que cumpla con lo que yo quiero. La idea, acuérdense, como dijimos, es llenarnos del Espíritu. Y qué mejor si ambos, esposo y esposa, se llenan del Espíritu. Esa es la mejor protección contra el mal. Y esa llenarse del Espíritu nos va a llevar a hacer lo que Dios dice, nos va a llevar a compartirle con otros, nos va a llenar de tal manera que rebose y entonces tengamos el deseo, un deseo puesto por Dios, puesto por su Espíritu, de compartirle con otros, de llevar
las bendiciones que estamos disfrutando a otros. Por eso es importante que sigamos lo que Dios nos indica para que entonces tengamos ese deseo de ir a donde Él nos manda y de atender y de compartir, de divulgar sus bendiciones con otros. Quiero agregar este detalle. La palabra autoridad no aparece en el Nuevo Testamento en ninguna parte para describir la relación esposo y esposa. A los esposos nunca se les instruye que ejerzan autoridad sobre sus esposas. Manteniendo claro que desde el Edén, recordemos, Edén significa delicia, placer, felicidad. Desde ese momento que Dios puso a Adán y a Eva en ese lugar, Dios le proporcionó a Adán una ayuda ideal, una ayuda apropiada, una ayuda idónea, algo que correspondía precisamente para él. Entonces, partiendo de que el plan de Dios no ha cambiado y quiere restablecernos a la felicidad eterna para la cual nos diseñó, es que ahora apunta al hecho de que como esposo yo he de amar a mi esposa como a mí mismo. Y volvemos al punto que mencionábamos al comienzo, es el Ehad, y serán una sola carne, Basar Ehad, que se refiere a la unidad que existe en la deidad. O sea que esto es algo que nos lleva mucho más allá del plano terrestre y por supuesto mucho más allá de la realidad del pecado en la que vivimos ahora, la realidad de una humanidad caída y separada de Dios. Podemos hablar, como la lección lo menciona, acerca de los abusos que se podían cometer y que eran legales completamente en la sociedad grecorromana, pero eso nos sacaría del contexto en el que estamos. Estamos estudiando la Biblia con un propósito, conocer más a Dios a fin de que le podamos confiar y al aumentar nuestra confianza en Él, perdamos ese miedo y le permitamos que nos ayude a compartirle adecuadamente con el resto de la humanidad. Tenemos el mejor llamado a presentar a Dios y qué mejor modelarlo dentro del contexto del matrimonio, si es que estás casado. Si no estás casado, bueno, hay muchos otros aspectos en los que se puede reflejar el carácter de Cristo, por supuesto. Y la tesis de Pablo al final se refleja en el versículo 30, porque dice que todos somos miembros de su cuerpo. Y algunos manuscritos agregan la parte que dice de su carne, de sus huesos, ¿verdad? Pero el punto es que todos somos, lo que sí está en todos los manuscritos, es que todos somos miembros de su cuerpo, somos una sola carne. La unión, el aspecto sexual, es el clímax emocional y espiritual. Está diseñada como para reflejar la unión espiritual y emocional de la pareja, que claro, como acabamos de decir, refleja la unidad en la deidad también. Y la relación sexual en sí, que se refleja en Génesis, no es una, y lo dice claro allí, de subyugar, sino de unir. No simboliza o actualiza la dominancia de uno como hombre, más bien estos han de ser una sola carne. Es cierto, esto suena contracultural. Hoy se habla de muchas cosas, el péndulo se ha ido al otro lado, ahora se tiene el feminismo en el que la mujer busca dominar la relación y en base a la capacidad reproductiva dice, bueno, no necesito del hombre. Tampoco refleja el plan original de Dios y por supuesto el seguirlo pues nos aleja del objetivo que Dios tiene para nosotros y para su iglesia, que eso es tan importante. Recordemos esto, bajo ninguna circunstancia, dentro y fuera del matrimonio, Dios nos forza, Dios nos invita, nos llama, pero no nos forza. Dios no se complace en la obediencia forzada, sino más bien Él quiere que si nosotros hemos de hacer como Él dice, es como resultado darnos cuenta de que es lo mejor para nuestras vidas. Y de esa manera, cuando le comunicamos a otros, también tenemos que reflejar eso. A veces cuando transmitimos el Evangelio, llevamos nuestra propia idea, pero lo que entendimos llega a veces a distorsionar el carácter de Dios y le presentamos como nosotros lo vemos y no como es Él. Por eso es importante que estudiemos cómo es Él, que aprendamos a expresar, la Biblia diría en lenguaje bíblico, que aprendamos a dar gloria al nombre de Dios, aprendamos a bendecir el nombre de Dios o, dicho de otra manera, que hablemos bien de Él, para hacerlo más sencillo, ¿verdad? Hay una pregunta en la parte final del viernes. Hay una pregunta, dice que algunos cristianos pueden
argumentar que Génesis 1 y 2 son solamente de tipo metafórico y que la humanidad se ha ido desarrollando por medio a través de un proceso evolutivo de miles de millones de años. ¿Qué nos dice el hecho de que Pablo habla de la historia de Génesis 1 y 2 como un relato literal? Recordemos esto, la mejor manera de desarmar toda la Biblia es nulificando, minimizando, trivializando Génesis 1 al 11. Así que no permitamos que una visión revisionista llegue a distorsionar nuestra percepción de Dios. Si Dios quiere restaurarnos y nosotros estamos aquí para transmitir las mejores noticias del mundo, Dios nos hizo a imagen de Él, no permitamos que como Eva se le presentó la idea de ser como Dios cuando ya era como Dios. Tenemos un llamado mucho más alto y la idea es, como decíamos en otro momento, aprovechar las oportunidades. Dios quiere utilizarnos, como lo que veíamos anteriormente también, como lo que veíamos la semana pasada, que seamos la luz del mundo, que iluminemos las vidas de otras personas también. Antes de concluir, y siguiendo la misma línea de pensamiento de hace un momento, quiero invitarles a que revisen los videos que aparecen aquí al final. Hay dos videos. Uno se llama Estamos retrasando el regreso de Jesús y el otro se llama Es hora de ir a casa. Muestran tanto cómo es que estamos a nivel de la misión, lo cual tiene que ver con el regreso de Jesús, como qué es lo que podemos hacer para cambiar eso. Esa es la razón por la que estamos compartiendo esta lección, para despertar. Hay muchas lecciones en el Internet, hay muchas lecciones por todos lados, pero en este caso lo que queremos es despertar el deseo, despertar a la realidad de que tenemos una misión que cumplir. Y si no lo hacemos, pues vamos a seguir aquí por mucho tiempo más y las cosas como van no van a ser mejores, sino al contrario. Por lo tanto, nos conviene avanzar y terminar lo que se nos ha encargado.